barrio, yo estoy acá en mi barrio Chalet, donde me inundé en ese 2003, es mi casa materna paterna, porque acá vivían mis papás y mi mamá, y ahora vivo con mi hijo que tiene 28 años y que en el momento de la inundación tenía 5 y yo tenía 38. Pasaron 23 años, yo ya estoy más viejita, pero seguimos sosteniendo este camino que es difícil, es duro, pero que es necesario, decimos nosotras, porque en realidad eh, eh, esta ciudad está rodeada de ríos, las ciudades cercanas están rodeadas de ríos, entonces tenemos que aprender a convivir con el riesgo y también tenemos que saber y respondernos muchas cosas que pasan cuando llueve, ¿no? Y que nos pasan cuando estamos cerca de un río como el Salado o como otro río que es hacia el este, como es el Paraná. Así que, bueno, vamos aprendiendo y ese 29 de abril fue muy duro. Yo estaba en esta casa que estoy ahora y no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Porque había muchos rumores, el agua ya había empezado a entrar por el hipódromo, en donde la defensa no estaba terminada, y ahí lo último que yo vi, que creo que fue el lunes, después de una elección. ¿Se acuerdan que hubo elecciones a presidente en ese momento? Se presentó Néstor Kirchner y se presentó Menem, eran los dos candidatos, también estaba Lilita Carrió y demás, el 27 de abril de 2003. Eh, o sea que yo veía imágenes por la tele de la gente que salía de los barrios del norte, lo sacaban en camiones para que vayan a votar. Entonces yo decía, el agua esa, ¿qué pasa con el agua? ¿No? Al lunes siguiente, las imágenes eran muy duras porque ahí donde está el hipódromo, la defensa, el agua entraba rapidísimo, fuerte, ¿no? Con un caudal enorme, y veía que tiraban piedras y que a las piedras se las llevaba el agua. Yo digo, che, pero esto, mirá, y estamos a 8 kilómetros, 9 kilómetros, Chalet, está cerca de la cancha de Colón, tiene varios kilómetros para recorrer el agua. Pero la verdad que a mí me impactaron esas imágenes. Después se cortó todo porque las plantas transmisoras quedaron bajo agua y la única que quedó transmitiendo fue el ET10, en donde el mismo 29, Marcelo Álvarez en la mañana de la radio, Marcelo Álvarez era el intendente de la ciudad de Santa Fe, y en la mañana dijo que Barrio Chalet, Barrio San Lorenzo, el Centenario, la Villa del Centenario, Arenales, no íbamos a tener ningún tipo de problema. Y yo dije, no puede ser, porque él decía que la casa bomba número 1 funcionaba perfectamente, y yo sabía que la casa bomba nunca funcionó perfectamente. Digo, este está mintiendo. Y ahí es donde llamé a un amigo para que llame a otro que tenía un camioncito para ver si podíamos sacar algo, pero realmente toda la noche previa, la noche del 29, la madrugada, estuvimos tratando de que los vecinos se vayan, porque no sabíamos si el agua entraba, qué iba a pasar, digamos. Pero en Bien. ese momento los mismos vecinos y vecinas de Barrio Chalet empezamos a organizarnos. Yo estaba en ese momento en la vecinal de Chalet. Y de ahí empezamos a hablarle. Yo le empecé a hablar a mi vecina de al lado que tenía una despensita, una roticería. Le hablé a doña Berna, que es mi vecina de dos casas para el oeste, y le dije, Berna, decile a tu hijo que te venga a buscar, porque ella era costurera. Entonces tenía sus máquinas de coser. Digo, decile a Carlito que venga y te busque y que te lleve con las máquinas. Y así le fuimos avisando uno por uno, porque el Estado no avisó nada, digamos, el Estado no evacuó. No, no solo No, no avisó, sino que decía que no iba a llegar el agua. claro, exacto. Y yo veía como muchos vecinos entraban a Barrio Chalet en la madrugada para evacuarse, ¿no? Y eso después, al otro día, fue realmente un desastre porque alrededor de las 3 4 de la tarde empezó a ingresar el agua a Barrio Chalet, y ahí terminamos en una trampa. A la noche la gente estaba colgada de los techos, había lanchas y canoas que entraban a sacar gente en la oscuridad más absoluta, la gente se tiraba arriba de las canoas. Sí, Acá la ocurrió des... un hecho muy duro y muy difícil, que es la muerte de Uriel Castillo. Uriel era un bebé de 25 días,
y su mamá se había venido a evacuar a Barrio Chalet, donde tenía un hermano, ¿no? Entonces en la madrugada, cuando ya el agua había llegado hasta el techo de la casa del hermano de Vanessa, salen en una canoa que venía con mucha gente. Esa canoa golpea en una de las columnas de iluminación que estaban frente a Colón, se rompe y el nene se le escapa de las manos, el bebé, y después lo terminan encontrando muchos días después en el rulo de Cinza. Esa fue una de las víctimas de esa inundación evitable, como le decimos, el crimen hídrico, que nos dolió muchísimo, ¿no? Porque Uriel era muy bebé, era muy chiquito, tenía para vivir tanto tiempo, y esa falta, esa inacción del gobierno, tanto municipal como provincial, eh, son los responsables de la muerte de Uriel. Vanessa perdió los otros dos hijos que tenía porque se rompe la canoa. Ella termina dentro de la cancha de Colón, y la cancha de Colón tenía agua, porque todo había desbordado y había roto todo, y pasó, en la madrugada pasa un señor nadando, la ata a un paravalancha. Vanessa sobrevive, pero creyó que en ese momento que había perdido todos los hijos. Y resulta que un señor había encontrado los otros dos sobre la reja de Colón y los había llevado para el lado de Santo Tomé, y ahí le salvó la vida. Así que Vanessa también semanas después se encuentra con sus otros dos hijos, pero bueno, pierde a Uriel Castillo, que es la víctima más chiquitita de esa inundación del 2003.